Profeta 3, canal YouTube, presenta Seminario Apocalipsis, Libro de Daniel, El origen del mal, 3 capítulos, 2 héroes de la Edad Media, 8 capítulos, la creación, 1 capítulo, el plan de salvación y en la encrucijada de los caminos. Profeta 3, Grupo Pequeño, San Isidro 80, presenta El conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. Vio asimismo que, como profesor de la universidad, Lutero tenía mucho éxito. Solo había transcurrido un año desde que el reformador fijara su tesis o sus tesis en la iglesia del castillo, y ya se notaba una disminución muy grande en el número de peregrinos que concurrían allí en la fiesta de todos los santos. Roma estaba perdiendo adoradores y ofrendas, pero al mismo tiempo había otros que se encaminaban a Wittenberg, no como peregrinos que iban a adorar reliquias, sino como estudiantes que invadían las escuelas para instruirse. Los escritos de Lutero habían despertado en todas partes nuevo interés por el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Y no solo de todas partes de Alemania, sino que hasta de otros países acudían estudiantes a las aulas de la universidad. Había jóvenes que, al ver a Wittenberg por vez primera, levantaban sus manos al cielo y alababan a Dios, porque hacía brillar en aquella ciudad, como en otro tiempo en Sion, la luz de la verdad, y la enviaba hasta los países más remotos. Lutero no estaba aún convertido del todo de los errores del romanismo, pero cuando comparaba los sagrados oráculos con los decretos y las constituciones papales, se maravillaba. Leo, escribió, los decretos de los pontífices y no sé si el Papa es el mismo anticristo o su apóstol. De tal manera está Cristo desfigurado y crucificado en ellos. A pesar de esto, Lutero seguía sosteniendo la Iglesia romana y no había pensado en separarse de la comunión de ella. Los escritos del reformador y sus doctrinas se estaban difundiendo por todas las naciones de la cristiandad. La obra se inició en Suiza y Holanda. Llegaron ejemplares de sus escritos a Francia y España. En Inglaterra recibieron sus enseñanzas como la palabra de vida. La verdad se dio a conocer en Bélgica e Italia. Miles de creyentes despertaban de su mortal letargo y recibían el gozo y la esperanza de una vida de fe. Roma se exasperaba más y más con los ataques de Lutero, y de entre los más encarnizados enemigos de este, y aún de entre los doctores de las universidades católicas, hubo quienes declararon que no se imputaría pecado al que matase al rebelde monje. Cierto día, un desconocido se acercó al reformador con una pistola escondida debajo de su manto y le preguntó por qué iba solo. «Estoy en manos de Dios», contestó Lutero. «Él es mi fuerza y mi amparo. ¿Qué puede hacerme el hombre mortal?». Al oír estas palabras, el hombre se demudó y huyó como si hubiera hallado en presencia de los ángeles del cielo. Roma estaba resuelta a aniquilar a Lutero, pero Dios era su defensa. Sus doctrinas se oían por doquiera, en las cabañas, en los conventos, en los palacios de los nobles, en las academias, en la corte de los reyes, y aún hubo hidalgos que se levantaron por todas partes para sostener los esfuerzos del reformador. Por aquel tiempo fue cuando Lutero, al leer las obras de Hus, descubrió que la gran verdad de la justificación por la fe, que él mismo enseñaba y sostenía, había sido expuesta por el reformador bohemio. «Todos hemos sido husistas», dijo Lutero, aunque sin saberlo, Pablo, Agustín y yo mismo, y añadía, «Dios pedirá cuentas al mundo porque la verdad fue predicada hace ya un siglo y la quemaron». En un llamamiento que dirigió Lutero al emperador y a la nobleza de Alemania,
en pro de la reforma del cristianismo, decía refiriéndose al Papa: es una cosa horrible contemplar al que se titula vicario de Jesucristo ostentando una magnificencia superior a la de los emperadores. ¿Esto es parecerse al pobre Jesús o al humilde San Pedro? Él es, dicen, el Señor del mundo, mas Cristo, del cual se jacta ser el vicario, dijo: mi reino no es de este mundo. El reino de un vicario se extendería más allá que el de su Señor. Hablando de las universidades decía: temo mucho que las universidades sean unas anchas puertas del infierno, si no se aplican cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y grabarla en el corazón de la juventud. Yo no aconsejaré a nadie que coloque a su hijo donde no reine la Escritura Santa. Todo instituto donde los hombres no están constantemente ocupados con la palabra de Dios se corromperá. Este llamamiento circuló con rapidez por toda Alemania e influyó poderosamente en el ánimo del pueblo. La nación entera se sentía conmovida y muchos se apresuraban a alistarse bajo el estandarte de la Reforma. Los opositores de Lutero, que se consumían en deseos de venganza, exigían que el Papa tomara medidas decisivas contra él. Se decretó que sus doctrinas fueran condenadas inmediatamente. Se concedió un plazo de 60 días al reformador y a sus correligionarios, al cabo de los cuales, si no se retractaban, serían todos excomulgados. Fue un tiempo de crisis terrible para la Reforma. Durante siglos, la sentencia de excomunión pronunciada por Roma había sumido en el terror a los monarcas más poderosos y había llenado a los más soberbios imperios con desgracias y desolaciones. Aquellos sobre quienes caía la condenación eran mirados con espanto y horror. Quedaban incomunicados de sus semejantes y se les trataba como a bandidos a quienes se debía perseguir hasta exterminarlos. Lutero no ignoraba la tempestad que estaba a punto de desencadenarse sobre él, pero se mantuvo firme, confiando en que Cristo era su escudo y fortaleza. Con la fe y el valor de un mártir escribía: ¿qué va a suceder? No lo sé, ni me interesa saberlo. Sea donde sea que estalle el rayo, permanezco sin temor. Ni una hoja del árbol cae sin el beneplácito de nuestro Padre Celestial. Cuanto menos nosotros, es poca cosa por el Verbo, pues que este Verbo se hizo carne y murió por nosotros. Con Él resucitaremos, si con Él morimos, y pasando por donde pasó, llegaremos a donde llegó y moraremos con Él durante la eternidad. Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo: la desprecio y la ataco como impía y mentirosa. El mismo Cristo es quien está condenado en ella. Me regocijo de tener que sobrellevar algunos males por las más justas de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón, pues sé finalmente que el Papa es el anticristo y que su silla es la de Satanás. Sin embargo, el decreto de Roma no quedó sin efecto. La cárcel, el tormento y la espada eran armadas poderosas para imponer la obediencia. Los débiles y los supersticiosos temblaron ante el decreto del Papa, y si bien era general la simpatía hacia Lutero, muchos consideraron que la vida era demasiado cara para arriesgarla por causa de la reforma. Todo parecía indicar que la obra del reformador iba a terminar, pero Lutero se mantuvo, intrépido. Roma había lanzado sus anatemas contra él y el mundo pensaba que moriría o se daría por vencido. Pero con irresistible fuerza, Lutero devolvió a Roma la sentencia de condenación y declaró públicamente que había resuelto separarse de ella para siempre. En presencia de gran número de estudiantes, doctores, personas de todas las clases de la sociedad,
Quemó Lutero la bula del Papa con las leyes canónicas, las decretales y otros escritos que daban apoyo al poder. Al quemar mis libros, dijo él, mis enemigos han podido causar mengua a la verdad en el ánimo de la plebe y destruir sus almas. Por esto yo también he destruido sus libros. Ha principiado una lucha reñida. Hasta aquí no he hecho sino chancear con el Papa. Principie esta obra en el nombre de Dios, y ella se acabará sin mí y por su poder. A los escarnios de sus enemigos que le desafían por la debilidad de su causa, contestaba Lutero: ¿quién puede decir que no sea Dios el que me ha elegido y llamado? Y que ellos, al menospreciarme, no debían temer que están menospreciando a Dios mismo. Moisés iba solo a la salida de Egipto. Elías estaba solo en los días del rey de Acab. Isaías solo en Jerusalén. Ezequiel solo en Babilonia. Dios no escogió jamás por profeta ni al sumo sacerdote ni a otro personaje distinguido, sino que escogió generalmente a hombres humildes y menospreciados, y en cierta ocasión a un pastor, Amós. En todo tiempo los santos debieron, con peligro de su vida, reprender a los grandes, a los reyes, a los príncipes y a los sacerdotes y a los sabios. Yo no digo que soy un profeta, pero digo que deben temer precisamente porque yo soy solo y porque ellos son muchos. De lo que estoy cierto es de que la palabra de Dios está conmigo y no con ellos. No fue sino después de haber sostenido una terrible lucha en su propio corazón cuando se decidió finalmente Lutero a separarse de la Iglesia. En aquella época de su vida escribió lo siguiente: cada día comprendo mejor lo difícil que es para uno desprenderse los escrúpulos que le fueron imbuidos en la niñez. Oh, cuánto no me ha costado, a pesar de que me sostiene la Santa Escritura, convencerme de que es mi obligación encararme yo solo con el Papa y presentarlo como el Anticristo. ¿Cuántas no han sido las tribulaciones de mi corazón? ¿Cuántas veces no me he hecho a mí mismo con amargura la misma pregunta que he oído frecuentemente de labios de los papistas? Tú solo eres sabio, ¿todos los demás están errados? ¿Qué sucederá si al fin de todo eres tú el que estás en el error y envuelves en el engaño a tantas almas que serán condenadas por toda la eternidad? Así luché yo contra mí mismo y contra Satanás, hasta que Cristo por su palabra infalible fortaleció mi corazón contra estas dudas. El Papa había amenazado a Lutero con la excomunión si no se retractaba, y la amenaza se cumplió. Se expidió una nueva bula para publicar la separación definitiva de Lutero de la Iglesia romana. Se le declaraba maldito por el cielo y se incluía en la misma condenación a todos los que recibiesen sus doctrinas. La gran lucha se iniciaba de lleno. La oposición es la suerte que les toca a todos aquellos a quienes emplea Dios para que prediquen verdades aplicables, especialmente a su época. Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y que así hay ahora una verdad de actualidad para la Iglesia de nuestros días. Al Señor, que hace todas las cosas de acuerdo con su voluntad, le ha agradado colocar a los hombres en diferentes y diversas condiciones y darles deberes particulares propios del tiempo en que viven y según las circunstancias de que estén rodeados. Si ellos aprecian la luz que se les ha dado, obtendrán más amplia percepción de la verdad. Pero hoy día, la mayoría no tiene más deseo de la verdad que los papistas enemigos de Lutero. Existe hoy la misma disposición de antaño para aceptar las teorías y tradiciones de los hombres antes que las palabras de Dios. Y los que esparcen hoy este conocimiento de la verdad no deben esperar encontrar más aceptación que la que tuvieron los primeros reformadores. El gran conflicto entre la verdad y la mentira, entre Cristo y Satanás, irá aumentando de intensidad a medida que se acerque el fin de la historia de este mundo. Jesús había dicho a sus discípulos
Si fueseis del mundo, el mundo os amaría como a cosa suya. Mas por cuanto no sois del mundo, sino que yo os he escogido del mundo. Por esto os odia el mundo. Acordaos de aquellas palabras que os dije: el siervo no es mayor que su señor. Si me han perseguido a mí, a vosotros también os perseguirán. Si han guardado mi palabra, guardarán también la vuestra. Y en otra ocasión había dicho abiertamente: ay de vosotros cuando todos los hombres hablaren bien de vosotros, pues que del mismo modo hacían los padres de ellos con los falsos profetas. En otros días, el espíritu del mundo no está más en armonía con el espíritu de Cristo, que en tiempos antiguos, y los que predicaban la palabra de Dios en toda su pureza no encontrarán mejor acogida ahora que entonces. Las formas de oposición a la verdad pueden cambiar. La enemistad puede ser menos aparente en sus ataques, porque es más sutil, pero existe el mismo antagonismo que seguirá manifestándose hasta el fin de los siglos. Profeta 3, grupo pequeño, San Isidro 80, presentó el conflicto de los siglos, capítulo 7, en la encrucijada de los caminos. Iglesia Adventista del Séptimo Día, San Isidro 80. Hasta otra oportunidad.